Buenas noches, apreciado doctor y estimados compañeros. A continuación vamos a exponer sobre el tema solución de un caso práctico sobre donaciones. Para ello, vamos a partir del concepto de qué es una donación. En el contexto del derecho civil ecuatoriano, una donación es un acto jurídico, unilateral y gratuito, mediante el cual una persona que se le conoce como donante transfiere en vida una parte de su patrimonio a otra persona que se le considera como donatario, sin recibir contraprestación alguna. La donación puede estar dirigida a una persona física o jurídica y puede realizarse de diferentes formas dependiendo de los bienes donados, que estos pueden ser bienes muebles, inmuebles, dinero, entre otros. ¿Qué requisitos deben existir para que una donación sea válida? De acuerdo al Código Civil ecuatoriano, una donación será válida si cumple con estos requisitos. El primero, la voluntad del donante, es decir, el acto debe ser realizado de manera libre y espontánea, sin coacción, fraude o equivocaciones, errores. La capacidad del donante. El donante debe tener capacidad legal para disponer de los bienes donados, es decir, debe ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus facultades y derechos. La formalidad de la donación. Si se trata de bienes inmuebles, la donación debe formalizarse mediante escritura pública, conforme lo establece el artículo 1069 del Código Civil ecuatoriano. Si la donación de bienes muebles que no sean registrables, como en este caso puede ser dinero, se puede evitar las formalidades estrictas, pero para bienes registrables como un vehículo, debe seguirse el proceso de registro correspondiente. También afectará la legítima de los herederos forzosos. Las donaciones no deben perjudicar la parte que corresponde por ley a los herederos forzosos, es decir, a los hijos y al cónyuge sobreviviente. Esto se manifiesta en el artículo 1062 del Código Civil. Las donaciones que afecten la legítima de los herederos pueden ser impugnadas. Vamos a analizar las donaciones realizadas en el caso práctico por parte del señor Sebastián y desde el punto de vista jurídico. Primero, la donación de la casa de campo a la sobrina Carla. La donación de la casa de campo podría generar un problema si la donación afecta a la parte legítima que corresponde a los hijos de Sebastián, Marta y Pedro. Según el artículo 1062 del Código Civil, los bienes donados por el causante, don Sebastián, durante su vida solo son válidos si no afectan a la legítima de los herederos forzosos. Si la casa de campo representa una parte significativa de su patrimonio y disminuye la legítima de sus hijos, Marta y Pedro, estos están en el derecho de poder impugnar jurídicamente. Sin embargo, si la donación no afecta a la legítima, esta sería válida, siempre que se haya formalizado adecuadamente y cumplido con los diferentes requisitos legales. Dos, la donación a la Fundación de Protección de Animales. La donación a la Fundación es un principio válido desde el punto de vista jurídico. El artículo 1064 del Código Civil establece que las donaciones pueden ser realizadas a entidades de bien social, siempre y cuando no perjudiquen los derechos de los herederos forzosos, la legítima. Sin embargo, como ocurre con la casa de campo, si el monto de la donación a la Fundación afecta a la legítima de los herederos, estos pueden impugnarla judicialmente. Si la donación es razonable y no afecta a la legítima, la donación a la Fundación tendría validez. Y finalmente, la donación del vehículo a Andrés, sin un registro legal. Aquí viene el problema. La donación del vehículo a Andrés sin haber sido registrada legalmente presenta un problema jurídico importante. El artículo 1069 del Código Civil establece que para los bienes registrables como los vehículos, la donación debe ser formalizada con el registro correspondiente ante las autoridades competentes. La falta de registro implica que la donación no tiene efectos frente a los terceros ni ante los herederos, lo que puede generar disputas legales. En este caso, la donación a Andrés sería incompleta o inválida hasta que se realice el registro correspondiente. Por otro lado, María y Pedro, los hijos legítimos de Sebastián, pueden cuestionar, inclusive impugnar la validez de esta donación debido a la falta de formalidad que debe existir para esta donación. Restricciones y clases de donaciones. Las restricciones legales en las donaciones cuando hay herederos forzosos involucrados. En el contexto del Código Civil ecuatoriano, las donaciones que afectan los derechos de los herederos forzosos están sujetas a restricciones. Los herederos forzosos, tales como los hijos legítimos, tienen un derecho irrenunciable a la parte de la herencia, conocida como legítima. Las restricciones principales son limitación de la donación. Según el artículo 1072 del Código Civil ecuatoriano, una donación realizada por el donante
Muy bien, ahora hablaremos de los aspectos legales de las donaciones que en el caso de don Sebastián se realizaron. Primero vamos a evaluar la legalidad de la donación al vehículo Andrés. Eh, Al ser su amigo más cercano, le hizo la donación en vida del vehículo. En este caso, Andrés tuvo que terminar el proceso para hacer legal esa transferencia de dominio, la cual termina en el registro mercantil, donde se registra que a través de donación el vehículo pasa a su propiedad. Siendo este el caso, la transferencia de dominio vendría a ser legal para terceros y para cualquier tipo de circunstancia legal que se presente en el futuro con los herederos forzosos. Pero en caso de que Andrés no haya hecho el registro mercantil del nuevo bien del vehículo donado por Sebastián, este sí se podría ver afectado, ya que puede ser impugnado si es que los herederos consideran que afecta a su legítima en cuestión de patrimonio que ellos van a heredar. ¿Cuál sería el efecto sobre las donaciones que Sebastián hace a Carla, su sobrina, y también a la fundación? En este caso, las donaciones hacia Carla y la fundación tienen un impacto directo sobre el patrimonio que quedará para la sucesión de sus herederos. En primer lugar, es necesario recordar que los herederos forzosos como Marta y Pedro tienen derecho a una parte de la herencia, conocido como legítima. Esta es una porción mínima de la herencia que les corresponde por ley. El artículo 1062 del Código Civil establece que cualquier donación que afecte esta porción debe respetar los derechos de los herederos forzosos. Por lo tanto, ¿cuál sería el impacto de la donación hacia Carla? Esa casa de campo que Sebastián le entrega a Carla podría ser impugnada por los hijos legítimos de Sebastián, en este caso Marta y Pedro. Si ellos consideran que el valor de la casa excede la legítima que les corresponde, según el artículo 1065 del Código Civil ecuatoriano, una donación realizada por el donante afecta los derechos perdón, que afecta los derechos de los herederos forzosos. Esto puede exigir la reducción de la donación. Si el valor de la casa es alto y disminuye la porción hereditaria de Marta y Pedro, ellos podrían reclamar su legítima mediante una acción de reducción. ¿Cuál es el impacto de la donación a la Fundación de Animales? En cuanto a la donación de la parte económica a la Fundación para la Protección de Animales, esto también podría tener implicaciones para los herederos forzosos. Si el monto de la donación afecta a la legítima, puede ser impugnable para los herederos legítimos, los herederos forzosos. Aunque el artículo 1064 del Código Civil establece que las donaciones a entidades, sociales son válidas siempre que la cantidad donada no afecte a la legítima y los herederos forzosos no vean problema alguno o efecto negativo hacia sus derechos. Cualquier situación contraria a esto, los herederos tienen todo el derecho para poder solicitar una reducción. El efecto general de las donaciones por sucesión, en general, cualquier donación que se haga en vida y reduzca el patrimonio disponible para los herederos forzosos puede ser objeto de impugnación. Los herederos pueden exigir que las donaciones sean revisadas en su caso para que ellos puedan validar sus derechos como herederos. En el caso de don Sebastián, ya hablamos del caso de Andrés, que tendría que registrarlo en el registro mercantil. La casa de que se le queda a Carla tendría que ser evaluada si afecta directamente al patrimonio de los herederos forzosos y la fundación también tendría que revisarse, evaluar si la cantidad entra en un espectro de que no afecte el patrimonio de los herederos. Aspectos legales de las donaciones en definitiva. ¿Qué sucede si la donación de la casa de campo a Carla se impugna por parte de los herederos forzosos? En el caso de que los hijos legítimos de don Sebastián, Marta y Pedro impugnen la donación de la casa de campo a Carla, el proceso para revisar la legalidad de esta donación dependerá de si esta afecta la legítima que les corresponde por derecho. Como se mencionó anteriormente, los herederos forzosos tienen derecho a una porción mínima de la herencia y cualquier donación que infrinja este derecho puede ser impugnada y modificada por los tribunales. Como primer punto tenemos el proceso para revisar la legalidad de la donación. El proceso legal para revisar la validez de la donación sería el siguiente: interposición de la acción de reducción. Los herederos forzosos, Marta y Pedro, tendrían que interponer una acción de reducción ante el juez competente. Esta acción tiene como propósito reducir la donación realizada por don Sebastián, que es en este caso la casa de campo. Si se considera que excede el valor de la legítima que les corresponde por ley, en el artículo 1065 del Código Civil establece que las donaciones que afectan a la legítima de los herederos forzosos son susceptibles de ser reducidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el juez evaluará el patrimonio total de don Sebastián y determinará el valor de la legítima de los herederos forzosos. La legítima se calcula tomando en cuenta la porción que le corresponde a los herederos forzosos, es decir, los hijos, según lo dispuesto en el artículo 1057 del Código Civil. La legítima no puede ser disminuida por actos de disposición del testador que afectan los derechos de los herederos forzosos, como ocurre con las donaciones de bienes. Entonces, en la evaluación de la donación, el juez revisará el valor de la donación de la casa de campo y determinará si ésta supera el valor de la legítima de los hijos legítimos. Si la donación supera esa porción, se procederá a reducir la donación para ajustarla a los derechos de los herederos forzosos. Entonces, en este caso se realiza con base en el principio de que el testador debe respetar los derechos a sus herederos forzosos. Si la acción de reducción es aceptada, la donación de la casa de campo será reducida o anulada en parte, dependiendo del valor que se determine, que afecte la legítima. Los bienes que excedan el valor de la legítima de los herederos forzosos deberán ser devueltos y compensados por la parte correspondiente. Como punto 2 tenemos resolución del conflicto. El conflicto se resolverá en función de los siguientes elementos claves. 1. Si la donación excede la legítima. Si el valor de la casa de campo es superior a la parte legítima de los herederos forzosos, Marta y Pedro tienen derecho a que se reduzca la donación que esto protegería su derecho a recibir su parte de la herencia. También tenemos la restitución o compensación. En caso de que la donación sea excesiva, el juez podrá ordenar que Carla restituya el valor que excede la legítima a los herederos o que se haga una compensación económica. Si Carla no puede restituir el bien, se podría ordenar la compensación en dinero por el valor de las partes excedentes.
Si la donación no afecta a la legítima, o sea, si el valor de la donación es razonable y no afecta la legítima, el juez no procederá a reducir y la donación se mantendrá válida. Esto implicaría que la donación fue respetuosa de los derechos de los herederos forzosos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la donación de bienes por parte de don Sebastián Rodríguez está sujeta a ciertas restricciones legales, especialmente en lo que respecta a los derechos de los herederos forzosos. La casa de campo y la donación de dinero a la fundación pueden ser impugnadas si superan el valor de la legítima, de los hijos legítimos que son Marta y Pedro en este caso. La donación del vehículo por no haber sido registrado enfrenta problemas adicionales de validez. Es crucial que don Sebastián y sus beneficiarios consideren las formalidades legales de la donación.